Que no me voy a poner un buzo fluido. ¿Para qué sí? Bueno.
Ah, Buenas. hola, ¿cómo andás, Nicolás? ¿Soy el primero? Sí. Sí, sos el primero de la fila. Sí, ¿no tenés cámara? Sí, ahí la activo. Ahí estamos. ¿Cómo andás? Bien, ¿Sí? cansado. ¿Cansado de tanto éxito? Ponele. Todo el día atrás de la computadora. Ah, sí, che, mucho. Y desde las 8. Pero bueno, Ya seguramente que con los jueguitos no. no. Sí, te comenté al inicio de la cursada que estaba cursando enfermería, ya arrancamos. Ya Ah, no me hace. acordaba. Mira vos, claro. Viste, vos tenés que tener piedad con las personas de edad. O sea, no tenemos memoria, nos vamos olvidando de las cosas. Tenemos el Nada, disco rígido igual. muy lleno, ¿viste? Sí, así que estás estudiando enfermería y trabajo social. Bueno, bien. Bueno, ¿estás haciendo a full todas las materias en las dos carreras? Eh, en enfermería nos está matando porque con el tema de la pandemia nos dieron primer y segundo cuatrimestre. Por eso tengo los horarios tan cargados, pero si no, estaría un toque más relajado. Pero voy a tirar hasta donde llegue. ¿Cómo es eso de primer y segundo cuatrimestre? ¿Te lo dieron en un Claro. solo, ahora en la segunda parte del año? Ah, porque no tuvieron clase en la En la primera segunda parte. parte del año, en ¿Eh? la segunda parte del año estamos viendo primer y segundo cuatrimestre. Ah, Nosotros la cursada la terminamos en el 11 de noviembre. Alguna cursada ya la terminamos el 11 de noviembre, así que nos van a dar con todo, nos van a matar. bueno, y acá terminás el 17 por ahí. Acá también terminás. Si no tenés, digamos, si no tenés que dar recuperatorio, terminás en esa fecha. Para los parciales, ¿no? Convengamos Los que parciales. después tenés que ver qué finales vas a dar. Ahí va entrando la gente ya. Ahora está mucho mejor, ¿no? Que la vez pasada. Estamos más. ¿Sí? Sí, porque no había bajado el programa a la compu, entonces, así que ahora la mejoré un poquito. Igual mi computadora, no sé si vos, yo me noto en display, ¿viste? O sea, voy a destiempo, la voz con el movimiento, más lento. Tiene que ver con la compu. No es Quizás sí. una compu media vieja, de conectar igualdad. Así que bueno, pero anda bien, tiene cámara, vamos a andar bien. Más vale. Eh, ahí están algunas más. A ver, Juliana y Jessica. Hola, ¿me escuchan? Veo ahí. Hola, Jessica. Activate el audio y el video. Fíjate. Franco, hola. Un
perro ahí. Hola, perro. A ver, Juliana. Hasta ahora no se te escuchó. ¿Vos, Jessica, escuchás bien? Jessica, yo no te escucho. ¿Vos me escuchás? Escribí en el chat, a ver. Contestame en el chat si estás. Hola, ¿me escuchan? ¿Y quién es? ¿Alejandra? Alejandra, sí, lo desactivo por el lector. Listo, yo te escucho bien, Alejandra. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, lo escucho muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿No tenés la cámara? Sí, 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 pero si no se me sale el lector. Ah, bueno. Traten del que pueda poner la cámara, si nos vemos, ya que estamos en Zoom, ¿sí? Hola, Emilia. Date sonido. Hola, Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? bien. Buenísimo. Bueno, el que pueda ponerse la imagen, póngasela, sí. Hola, Franco. Date Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Bueno, tal? bien, bien, acá estamos. A ver. Estamos entrando. A ver. Vamos a esperar unos minutos, a ver si podemos hacerlos entrar a todos, ¿sí? Por lo menos a gran número. Vamos a empezar porque Hola, tenemos... profe. Hola, ¿cómo andas? ¿Quién habla? Bernardita. ¿Cómo andas, Bernardito? ¿Bien? A ver, no te veo ahora, para que salga de acá. Ahí estamos. Bueno. Te veo. Todos. Hoy me parece que vamos a estar mejor.
desde el punto de vista visual y de sonido, me parece, ¿no? Sí, yo Seguimos. escucho y veo bien. Bien, bueno, buenísimo. Vamos a tratar de... se está grabando la reunión, así que esperemos que podamos grabar y subir a YouTube. Para aquellos que no puedan, por lo menos participar, que puedan tener la opción de verlo después. Eso vamos a intentar. Esperemos que nos ayude la buena fortuna y la tecnología para hacerlo. ¿Sí? Así que, bien. Bueno. Lo que podemos Profesor, hacer ¿me escucha? para empezar... Hola, sí, ¿quién habla? ¿Quién habló? Alejandra Cuesta. Ah, sí. Alejandra Cuesta. ¿Quieres hacer una pregunta o no? Le hablo medio rápido así no se me desactiva. Dale. ¿Cómo? ¿Vos querías hacerme una pregunta o no? Sí, yo le quería pedir si usted a lo largo de la clase puede ir puntualizando acerca de la lectura. Yo hice una lectura muy general porque me cuesta bastante, porque lo estoy leyendo con la vista, con el material muy ampliado. La cuestión Sí. mía es que si puede puntualizar, sobre todo en aquellos conceptos que tengamos que prestar más atención, para que yo una vez, si puede ser. Sí, nosotros vamos a hacerlo, digamos, nosotros vamos a tener, vamos a esperar que ahora están entrando algunos todavía. Lo que vamos a hacer, ahora yo te contesto eso, de que te cuento, Alejandra. En principio, nosotros vamos a tener un momento, digamos, de clase que va a ser, calculo que 1 hora en total, por ahí un poquito más, de clase efectiva. Y después va a haber un momento de preguntas, ¿sí? El momento de las preguntas es un poco retomar lo que hacíamos en el foro, de alguna manera. Tiene que ver con las lecturas que ustedes hicieron, ¿sí? Que recomiendo desde ya que hagan las lecturas en el ritmo que yo les planteo en el cronograma de actividades, porque si no después se les va a juntar todo y se les va a complicar. Así que traten de ir llevando la lectura a medida que vamos teniendo las clases. Ese es un tema, así que las preguntas de las lecturas, que no se resuelvan con el teórico, o sea, con la explicación mía, va a haber ese momento. Inclusive hay un alumno de ustedes, que no me acuerdo el nombre, que no tiene posibilidad de estar en el Zoom, pero yo le planteé que si ella tenía algunas preguntas a partir de la lectura de los textos, que se las pasara a alguno de ustedes y ustedes pueden hacer las preguntas en ese momento, que es al final de la clase. O sea, al final de la clase serán 15, 20 minutos, eso depende la cantidad de preguntas que hubiere. Vamos a dedicarla a preguntas, como fuera en el foro. Lo interesante de este momento, de la segunda parte del año, es que le vamos a agregar las clases, digamos, en las cuales nos podemos hablar, podemos interactuar, intercambiar, ¿sí? Igualmente, las preguntas que tienen que ver con la charla que yo voy a ir desarrollando, ustedes, o sea, me avisan y paro y como hacer así, como levanto la mano y se dan el sonido. Mientras que yo hablo, les voy a pedir que pongamos todo en silencio, para evitar los ruidos externos y para que tener ustedes mejor sonido, o sea, escuchar mejor, ¿sí? Y hace menos interferencia el sistema, ¿sí? Así que bueno, más o menos en eso vamos a, digamos, esta segunda parte del año van a tener menos trabajos prácticos, vamos a tener más posibilidades de intercambiar, interactuar entre ustedes y yo a partir del Zoom. La idea es que se vayan sumando la mayor cantidad de compañeros posible, pero bueno, sabemos que esta opción no garantiza que todos puedan estar, porque yo no la puedo garantizar, el instituto no lo puede garantizar, nadie lo puede garantizar. Pero también, digamos, yo se lo decía a algunos, ¿no? Que bueno, tratamos de hacer un esfuerzo de ir mejorando, digamos, estas clases a distancia, ustedes y yo, vamos tratando de tener más opciones, por eso hacemos las clases en Zoom. Y digo Zoom porque los otros sistemas no son mejores. O sea, el MET, por ejemplo, que es el Google, no es mejor que Zoom, se corta,
digamos, se corta permanentemente. Yo otra vez tuve una reunión en el MED que tuve 1 hora y media y se me cortó en 8 veces, 8 oportunidades se me cortó. Entonces, tampoco garantía, digamos, el MED. Así que la idea es que ustedes puedan, aunque sea, buscar el lugar, las condiciones para que podamos encontrarnos en el Zoom, ¿sí? La mayor cantidad de alumnos posible. La posibilidad cierta, vamos a ir viendo, probándolo, es grabar las clases y subirlas a YouTube, como hicimos en la vez pasada, que lo que hicimos fueron 3 clases, que yo las grabé aparte y las puse en YouTube. En YouTube tiene acceso más público, digamos, ¿no? O sea, cualquiera puede en cualquier momento que tenga señal meterse en YouTube y por lo menos tener la opción. Así que bueno, esa es la posibilidad. Yo lo que les pido ahora, somos 20 participantes. O sea que estamos a la mitad, más o menos. Hay 3 en sala de espera que ahora les vamos a dar la bienvenida. Ahí estamos. Bien, ahí entraron los 3. Hola. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Paula? Bien. Bueno, somos 20 participantes. Yo lo que les voy a pedir ahora es que me pongan en el chat para tener idea de los que van bien. No les voy a tomar asistencia en el sentido que, viste, voy a llevar la cuenta para controlar y ver si, viste, que aprueben o desaprueben por la participación en el Zoom. No, es para yo tener un control de saber quiénes son los que están viniendo, pudiendo participar del Zoom, y quiénes no, para ir viendo el proceso, ¿sí? Por eso les pido que se pongan en el chat, pongan su nombre y apellido. Pongan nombre y apellido y listo. Y a mí ya me queda, en el chat me queda la lista de los participantes, ¿sí? Ya me queda y voy llevando un registro yo para ir viendo qué hacemos con los que no pueden participar. Pero va a ser difícil porque tampoco podemos dedicarle más tiempo, no puedo dedicarle una clase a los que pueden estar en Zoom y otra a los que no, o sea, porque la otra no está remunerada y la verdad que aparte tengo otras actividades, así que no puedo dedicar más tiempo que el que le dedico. Ojalá pudiera, ojalá nos pagaran para dedicarnos más a full, más dedicación exclusiva, pero yo tengo 2 horas de clase y punto. Así que estamos tratando de ustedes economizar y yo. Economizar en el sentido de que yo no los esté molestando toda la semana, fuera del horario, digamos, ¿no? Y de la lectura que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Bien, lo que van a hacer ustedes son 3 trabajos prácticos y el parcial, ¿sí? Eso es lo que ustedes, o sea, van a hacer un trabajo práctico de Durkheim, un trabajo práctico de Marx y un trabajo práctico de Weber. Para hacer el trabajo práctico van a tener una semana. O sea, esa semana no tenemos Zoom. O sea, cuando hay trabajo práctico, no tenemos Zoom. ¿Sí? Así que más que nada es para el que no puede, está muy ajustado con los tiempos, tiene el día martes, si fue estudiando, en 2 horas, 3 horas poder hacer el trabajo práctico, en el horario dedicado a la materia. Todo tiene que ver con tratar de ser lo más económico en los horarios de ustedes y míos, ¿sí? Para no autoexplotarnos tanto, ¿sí? No sé qué les parece, me parece tratar de hacer... Lo que no podemos reemplazar, y eso no se reemplaza nunca, es la cantidad de horas que ustedes tienen que dedicar a la lectura y al trabajo de los textos, a armar los resúmenes, a todos los instrumentos ustedes de aprendizaje que puedan hacerlo, eso es inmedible, digamos, eso cada uno lo tiene que hacer en función de su tiempo, de sus posibilidades, ¿sí? Ahora, en la medida que lo vamos practicando, cada vez nos va a salir mejor, eso es como casi es como obvio, ¿no? Es como que aquel que quiere correr la maratón tiene que entrenarse, lo mismo. Aquel que quiere dedicarse a estas cosas tiene que entrenarse en la lectura, en el trabajo, en el estudio, todo eso lo tienen que hacer. Y al principio cuesta más y después se hace algo más habitual, ¿sí? Pero bueno, ustedes son el primer año, así que tienen que ensayar. Las cosas que nosotros trabajamos en los trabajos prácticos, en los foros del primer cuatrimestre, son cosas que yo las doy ya por aprendidas. O sea, ahora los trabajos prácticos, por ejemplo, yo no se los voy a devolver a cada rato. Yo no voy a decir, escribí, mejor acá, mejor allá, no. Los trabajos prácticos ustedes lo hacen, yo los corrijo, está bien o está mal, listo, ¿sí?
no va a haber un ida y vuelta. Por lo tanto, tienen que hacerlo con la dedicación que ustedes saben que yo se las traté de inculcar en el primer cuatrimestre. Ustedes saben las cosas, ¿no? Se saben que me fijo en qué, y no me fijo porque soy caprichoso, sino porque me parece que ustedes tienen que prestar atención y alguien y no, que no nace uno sabiendo cómo tiene que hacer uno las cosas, uno las va aprendiendo. Entonces, y yo creo que como mi rol y mi función como docente es decirle las cosas para que ustedes las vayan incorporando, ¿no? O sea que, pero sí me parece que son cosas que hay que ir incorporando. ¿Sí? Me parece que después de 4 meses hay como pequeños detalles de elaboración de trabajo práctico, ustedes ya tienen que estar al tanto, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un poquito más ágil el tema de trabajos prácticos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, yo creo que ya estamos más o menos, somos 21 y hay 21 chats, quiere decir que los 21 se anotaron, ¿no? ¿Me dicen? A ver, vamos a mirar el chat. Sí, hay 21 participantes. A ver, vamos a ver. Sí, quiero ver si... Guadalupe no puede escuchar, no sé qué le pasa. Me dice acá, estoy intentando conectarme con el micrófono. Bueno, a partir de Paola Jaimes, empiezan a poner los nombres y apellidos, por lo que veo. ¿Sí? A ver, yo los voy. 1, Brenda Duarte, Milagros Larrondé, 3, Camila 4, Jessica 5, Melissa 6, Lorena 7, Franco 8, Brenda Arana 9, Bernardita 10, Camila Marín 11, Alejandra Cuesta 12, Emilia Silva 13, Aymara Arostegui, ¿qué número iba? 14, creo. Valentina Pedreira 15, Goyanete Guadalupe 16, Campos Gómez 17, Julián Herrera 18, me faltan 3 me parece, pero bueno, fíjense si el que no puso su nombre y apellido, pónganlo ahora, así ya nos queda, ¿eh? Igual después yo voy a revisar, pero bueno, yo los veo acá en la pantalla, bueno, tenemos un problema con Florencia que no nos escucha. Bueno, no es un problema que yo pueda resolver desde acá, Florencia. Bueno, entonces estamos Nicolás, Emilia, Franco, Milagros, Camila, Bernardita, Lorena, Paola, Brenda, Camila, Alejandra, Valentina, Jessica, Brenda, Melissa, Juliana, Aymara, María Guadalupe, Helmi y Florencia. Seríamos los que estamos. Bien. Bueno, vamos a empezar, digamos. Vamos a empezar a hablar un poquito de Durkheim, ¿sí? Vamos a hacer primero una contextualización, ¿sí? En principio, bueno, Durkheim lo podemos ubicar. Cualquier cosa que quieran preguntar, paramos, me avisan. Yo estoy mirando la pantalla, así que los veo. Y paramos y contestamos la pregunta que tenga que ver con la charla que estamos teniendo, ¿sí? Bien. Nosotros primero vamos a trabajar en la contextualización de Durkheim, para lo cual vamos a usar la línea de tiempo que ustedes tienen ya, que está subida a recursos del bloque 2. Yo no la pongo en pantalla, para compartir pantalla, porque puede ocurrir, digamos, que se nos genera alguna situación. Así que prefiero no ponerla y charlarla, la miro yo, la tengo impresa, así que la podemos... Ustedes la tienen, si alguno la tiene a mano, la busca y la vamos mirando igual, ¿sí? La idea es, primero, contextualizarlo a Durkheim. Émile Durkheim es un francés, digamos, se desarrolla su vida desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Es, de alguna manera,
el fundador de la sociología académica en Francia, ¿sí? O sea, es el que se preocupa, uno de sus objetivos centrales, y eso lo tienen que tener así como anotado, ¿no? Como importante, es que Durkheim es el que se preocupa fundamentalmente de instalar a la sociología como una ciencia. Está preocupado por eso. O sea, que el análisis de los fenómenos sociales tenga la estatura de ser un fenómeno abarcado por una ciencia específica, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer va a tratar de construir, primero determinar cuál es el objeto de estudio de esa nueva ciencia, segundo, un método, o sea, la forma de poder llegar a explicar ese objeto de estudio, ¿sí? El camino que tiene que hacer el científico para poder explicar ese objeto. Por lo tanto, esa va a ser su centralidad, ¿sí? Después va a tener, obviamente, otras preocupaciones, pero uno puede decir que si uno hace una retrospectiva de Durkheim, el aporte mayor que ha hecho a las ciencias sociales es este que digo yo, ¿no? Es la posibilidad de que las ciencias sociales se construya como una ciencia. Ahí me parece que no perdí la señal. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Como la ciencia, digamos, como que la ciencia llega a los fenómenos sociales, ¿sí? La ciencia en el sentido positivista de la cosa, ¿no? O sea, y esa es la segunda característica que nosotros vamos a entender de Durkheim. La otra cuestión es, él es el que lleva a su máximo esplendor el método positivista. Por tanto, es un positivista, es un continuador de Comte, claramente, y a su vez es el impulsor, de alguna manera, de estudiar los fenómenos religiosos desde una perspectiva científica y sociológica. Que después, obviamente, Durkheim también, Weber también lo va a hacer. Si los dos van a trabajar, van a hacer, con un estudio de la sociología de la religión, por ejemplo, son los dos tienen tratados sobre lo mismo, ¿sí? Pero bueno, eso es básicamente. Después, para ir haciendo una recorrida, nosotros cuando sea, vamos a mirar un poco la hora, nosotros tenemos un rato. Cuando falte un minuto, así 2 minutos, vamos a ir cerrando esta primera parte y después ustedes recuerden que tienen que volver a pedir, admitir, digamos, la segunda parte de la clase, ¿sí? O sea, hay 15 minutos en el medio. Que bueno, el tema es que no podemos pedir 2 clases seguidas, así armadas previamente. Se piden en determinados momentos en Zoom, por lo tanto, por esa razón es que la hacemos de esta manera. Y de paso nos viene bien porque, bueno, descansamos 15 minutos y volvemos, ¿sí? Seguimos entonces, vamos a hacer entonces la línea histórica un poco de Durkheim. Primero, nace en una familia. Hay algunas características que después lo van a definir a él. Bueno, a ver, estamos entrando. Las que entraron recién, pongan su nombre y apellido en el chat, por favor, para que nos quede asentado, me quede asentado a mí quiénes son los que participaron del chat, ¿sí? ¿Bien? Bueno, gracias. Sigo con la clase. Entonces decíamos que, bueno, una característica es que él proviene de una familia de rabinos judíos, ¿sí? Pero él es un agnóstico, ¿sí? Por lo tanto, él, pero tiene, digamos, en su formación de niño, joven, una fuerte impronta judía o religiosa, expresada en el aspecto moral. Sí, de hecho, por ejemplo, antes de morir, una de sus últimas preocupaciones e investigaciones estuvo dedicada a la cuestión de la moral, ¿sí? O sea, la idea de lo colectivo, de las reglas, ¿no? De la virtud, que son todas como palabras que aparecen fuertes en el pensamiento de Durkheim, ¿no?
Pero bueno, esa es una característica. Nace en una familia judía, rabina, de rabinos. A su vez, él nace en un lugar muy complejo, que es Espinal, que es un pueblito que está en la región en disputa, que siempre estuvo en disputa entre Francia y Alemania, ¿sí? En el límite. Ahí, digamos, es una zona permanentemente de pequeñas guerras y grandes guerras. De hecho, una de las razones de por qué Durkheim sigue sus estudios en París tiene que ver, una de las razones es la situación de inestabilidad que se vivía en esa zona, ¿sí? Más allá de que, bueno, él tenía todas las intenciones de seguir estudiando en París, que es, digamos, donde está la academia en su mayor expresión, ¿no? Pero bueno, ese es un tema central. Él nace en 1858, ¿sí? La otra cosa importante que también va a marcar un poco, y que era lo que decíamos recién, es esa inestabilidad está dada por la guerra franco-alemana, ¿sí? Que se produce en 1870, que después nosotros con Marx vamos a ver un poco lo que es la Comuna de París, que es en 1871, que es el primer gobierno, digamos, que lo realiza por unos meses, por 2 meses, el movimiento obrero, claramente el primer gobierno, o sea, y ahí, digamos, que tiene que ver con ese momento en Francia de mucha inestabilidad, de este proceso político, de este proceso político que después termina, digamos, por un lado es la rebelión en París, por lo tanto se arma la Comuna de París, todo el sector reaccionario queda en el interior de Francia, y aparecen entonces los prusianos, lo que después va a ser Alemania, aliados con este sector, invaden Francia, y obviamente que la Comuna de París resiste, pero termina venciendo la alianza entre los franceses monárquicos y los prusianos, y obviamente que termina en una gran matanza cuando termina la Comuna, ¿no? Que dura 2-3 meses, perdón, y hizo con unas consecuencias enormes. Exiliados, muchos obreros que pudieron escapar exiliados, pero muchos, se cuenta, digamos, que había más de 10.000 cuerpos tirados, asesinados en las calles de París, ¿sí? O sea, y pensemos la cantidad de población, proporción de población que había en ese momento, así que muchos, y otros muchos más que pudieron escapar, ¿sí? Pero bueno, ese es un detalle, pero tiene que ver eso con la venida, el traslado a París de Durkheim, ¿sí? Cuando él se traslada acá, hace el ingreso, lo que se llama la escuela secundaria, ¿no? Acá es la Escuela Normal Superior de París. Él estudia ahí su secundario, ¿sí? Y que es un secundario raro, digamos, parece más es un secundario y universitario, digamos, es como una mezcla ahí. Pero bueno, él ahí se diploma después en 1882 como licenciado en filosofía, ¿sí? O sea que hasta ahora la sociología no aparece, digamos, como en ningún título, en ningún papel, ¿sí? Él es licenciado en filosofía. A partir de eso, digamos, por sus preocupaciones personales respecto a los fenómenos morales, a los fenómenos sociales, el problema, digamos, concreto de la solidaridad, de cómo es posible que las sociedades permanezcan unidas, todo eso lo va llevando lentamente a pensar y tratar de explicar los fenómenos sociales. Pero es un filósofo, ¿sí? Y es por eso que él comienza toda esta etapa de desarrollar, hacer científico el proceso de análisis de los fenómenos sociales. Separarlo de la psicología, separarlo de la biología, separarlos de la filosofía, ¿sí? Y hacerlo como una entidad propia, ¿no? El análisis de los fenómenos sociales.
Cuando se recibe de filósofo, comienza a trabajar de profesor en un secundario, que es el liceo, e inmediatamente comienza a estudiar, a hacer su tesis doctoral, o sea, empieza a cursar sus tesis doctorales, que para doctorarse en aquel momento necesitaban hacer 2 trabajos, no uno, sino 2. ¿Sí? Bueno, uno puede decir que tarda más o menos en hacer su tesis, más o menos son 3 años. No tenemos, yo por lo menos no tengo yo la fecha más o menos exacta de cuándo. A ver si tenemos acá un problema con alguien que no puede entrar. Espera un segundo, a ver si podemos... Es el problema de entrar tarde. A ver si podemos... Esperemos que pueda... Bien, bueno, seguimos un poquito más, a ver si puedo entrar. Nos quedan unos 5 minutos, ¿sí? No se asuste si para, esto se corta. Recuerden que a las 9 me vuelven, un ratito antes, me vuelven a admitir, así podemos empezar a perder la menos cantidad de minutos posible para empezar la otra parte que nos queda, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que lo único dato así que nosotros tenemos, sabemos que él publica una de sus 2 tesis, que es la división del trabajo social, lo publica en 1893. Entonces, más o menos en esa fecha es que uno puede decir que la tesis habrá terminado un año antes, bueno, no sabemos bien. Pero bueno, pero está claro que su primera obra que publica, que es la división del trabajo social, que es que ustedes tienen que leer parte de esa obra, él la publica en 1893, ¿sí? Previo a esa publicación, él ya comienza a trabajar en la Universidad de Burdeos, en 1887, que es su primer entrada al mundo universitario, ¿no? Como docente, ¿sí? Bien, una cosa importante, en 1895 ocurren 2 cuestiones importantes. Una es la creación del primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos que existe en el mundo. O sea, el primer departamento. El departamento es como un espacio donde se aglutinan varias materias afines, y cuando se aglutinan se arma un departamento. Bueno, se armó un departamento de sociología, todavía no era una materia que se enseñaba, pero por lo menos lo que hizo Durkheim es empezarla a darle forma a eso, de a poco lo va haciendo, ¿sí? La otra cosa importante ahí, que escribe su segunda obra, que es explicar qué es lo que tiene que hacer un científico para hacer sociología. Y él lo explica en un libro que se llama Las reglas del método sociológico, que ustedes también tienen que leer una partecita de ese libro también, ¿sí? Digamos, como que el objetivo se va marcando claro, digamos. Por un lado, digamos, su primera obra se ocupa de pensar una sociedad en crisis, cómo es posible que las guerras, la crisis, las sociedades, la violencia que existe en las sociedades, cómo es posible que todavía esas sociedades sigan unidas, por eso hablamos de solidaridad, aparece la división del trabajo social, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿No? Se pregunta él y trata de explicarlo a partir de escribir en su tesis la división del trabajo social, ¿sí? Nosotros después vamos a desarrollar un poco las categorías, algunas categorías que él trabaja ahí respecto a ese problema. Y después aparece claramente el objetivo de decir, bueno, yo quiero hacer de esto que hago que sea una ciencia, del mismo nivel que es la ciencia, la biología, y las otras ciencias, ya instaladas, legitimadas. Entonces dice, bueno, yo tengo que explicar cuál es el objeto de estudio de esta ciencia que se diferencia del resto, por eso él tiene que especificar a qué se va a dedicar esa ciencia, ese objeto de estudio tiene que ser específico, tiene que ser único, para separarse de las demás ciencias, ¿sí?
Entonces, primero eso. Segundo, se tiene que definir. Segundo, tiene que explicar cómo, qué camino tiene que hacer aquel que investiga, ¿sí? Qué reglas tiene que cumplir para poder explicar esos fenómenos, ese objeto de estudio, ¿sí? Entonces, esas son las reglas del método sociológico. El método en la ciencia es eso, no es ni más ni menos que eso, en cualquier ciencia, ¿sí? Bien, entonces, bueno, eso tenemos ahí la primera cuestión. La segunda, importante, que es, esto dijimos que es en 1895, ¿sí? Bien. Después, en 1896, aparece algo importante también en este camino, en este objetivo que tiene Durkheim de instalar a la sociología como ciencia, que es la primera revista dedicada exclusivamente a estudios sociológicos. Se llama Los Anales de la Sociología, ¿sí? Que es la primera revista a nivel mundial que junta trabajos e investigaciones vinculados con los fenómenos sociales. Bueno, estamos a punto de cortar, ¿sí? Seguimos a las 9, ¿sí? ¿Está bien? Estamos a punto. Cuando se corte, se corta, ¿eh? Listo. Yo sigo un poquito más. Después que escribir las reglas del método, lo que va a decir, bueno, ahora las voy a